oyentes. Somos la voz que se levanta para proclamar a Jesús la gran esperanza para esta humanidad. Te invitamos, disfruta de la variada programación de Radio Nueva Generación Adventista. Compartimos mensajes inspiradores que llenarán tu vida de fe y esperanza. Corre, conéctate y comparte con tus amigos, porque ya comenzamos en RNGA, tu estación de bendición. Radio Nueva Generación Adventista. Muy buenos días, mis apreciados amigos de Radio Nueva Generación Adventista. Una feliz semana para cada uno de ustedes. Un placer poderles saludar hoy, día 18 de julio del año 2021. Estamos por acá con ustedes para transmitir un programa especial. Un programa que vamos a estar platicando acerca de cómo usted puede tener un saldo positivo. Y te preguntarás, ¿qué cosas le están diciendo con esto? Bueno, si tú estás teniendo problemas con tus finanzas, en la administración de ellas, hoy estamos con una especialista precisamente en esta área que va a estar conversando y trayéndonos estrategias cómo nosotros podemos llegar a tener un saldo positivo en medio de la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial, cómo tú puedes ser un mayordomo fiel y puedes administrar de la mejor manera los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Hoy estamos con Lady Vinasco desde Medellín, Colombia. Así que corre, comparte la sintonía, comparte las plataformas de la radio, porque yo estoy segura que todos necesitamos conocer un poco más y aprender acerca de cómo administrar de la mejor manera los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada de este día. Ella está desde Medellín, Colombia, con nosotros, más que lista para compartir su experiencia y para que cada uno de nosotros podamos aprender y podamos tener una finanza bendecida en nuestra familia. Así que, Lady, bienvenida a Radio Nueva Generación Adventista. Un placer tenerte con nosotros y te vamos a pasar micrófonos para que tú nos conduzcas en oración y podamos comenzar con la bendición de nuestro Dios. Buen día, gracias por la invitación y claro que sí, vamos a orar entonces para pedir la dirección de nuestro Dios. Maravilloso Padre, estamos agradecidos contigo porque eres bueno en gran manera con cada uno de nosotros. El hecho de que tengamos vida, que tengamos salud, que podamos estar, Señor, aquí, es solamente por tu gracia y por tu amor. Tu, Señor, has dejado grandes lecciones en tu palabra. Tu, Señor, nos enseñas cada día y queremos que en este momento tú sigas enseñándonos. Queremos, Señor, que tú puedas permitir que podamos reconocer las cosas que de pronto estamos obrando mal y que de pronto están impidiendo que podamos avanzar para los planes que tienes para nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que pueda tu Santo Espíritu morar en nuestros corazones y permitirnos, Señor, actuar y avanzar hacia esa mayordomía fiel que tú quieres que ejerzamos, Señor. Quédate en nuestro medio, dirígenos y danos tu bendición, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible.
Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Qué maravillosa promesa recibimos de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios está al control, es nuestro sustentador y siempre proveerá para cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a todos los que se están sumando a través de las diferentes plataformas. Tenemos por acá a Claudia Milena, tenemos a Sabi Gómez, tenemos a Olguita López, también ya con nosotros desde la ciudad de Los Ángeles, acá en California. Tenemos con nosotros también a Susana Torres, que está desde la Ciudad de México. Susi, bienvenida. Tenemos a nuestra querida Irma Rebolledo, que está con nosotros desde Veracruz, México. Bienvenida, Irmita. Gracias por estar con nosotros. Fanny Acevedo también está con nosotros en sintonía. Le damos una bienvenida muy especial. Gracias por acompañarnos. Tenemos a Yossi Salazar, quien está desde Veracruz, México también. Le damos una bienvenida especial. Tenemos a Ana Caporal, quien nos está acompañando también en esta hora. Bienvenida, Ana. Tenemos a Joel también en sintonía. Joel Juárez, gracias Joel por estar en sintonía, por acompañarnos. Dios te bendiga. Tenemos a tía Elena, que está desde Guadalajara también conectadita. Bienvenida tía Elena, un saludo para ti, para Lalo y para toda la familia Ruiz. Gracias por acompañarnos. Tenemos a nuestra querida Nancy, que está desde la Ciudad de México. Mi querida Nancy, un abrazo también para ti. Saluditos para todos en casita. Nuestra querida Delia también se reporta desde la Ciudad de México. Mi querida Delia, saludos para ti, para Alex, Monse y Héctor. Una feliz semana. Tenemos también por acá a nuestra querida Coti, que está con nosotros desde Los Cabos, en Baja California. Querida Coti, bienvenida.
Un abrazo también nuestra querida Enedina desde Huasco, California. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Tenemos a Marlene Martínez, que está desde Boca del Río. Bienvenida, mi querida Marlene, para ti, para Rafita. Una feliz semana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Tenemos por acá a Oscar Villegas, que está desde Costa Rica. Un saludo para ti, Oscar, para todos ahí en casa, esperando tu pronta recuperación. Tenemos también a Cecilia Saca, que está desde New Jersey. Bienvenida, Ceci, gracias por estar con nosotros. Un saludito especial para toda la familia por ahí. Tenemos también por aquí a Josefina, que está desde Puerto Salitre, en Querétaro. Bienvenida, Josefina, un saludo. Tenemos a María Luz, que está desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, María Luz, un saludito para toda la familia. Tenemos a Vicky también desde Bogotá, Colombia, hasta allá. Saludos, bendiciones. Tenemos a nuestro querido Julio Martínez desde Zapata, Veracruz, y Rosa. Bienvenidos, gracias también por estar en sintonía. Nuestra querida Evelyn Nieves desde Tennessee, acá en Estados Unidos. Bienvenida. Tenemos a Gaby. Bienvenida, Gaby. Una feliz semana también para ti. Bendiciones. Carmencita, que está desde Monterrey. Le damos una bienvenida especial. La familia Carrillo Pérez está con nosotros desde Chiapas y hasta allá. Les enviamos saludos y bendiciones también. Nuestra querida Julie Cruz, la familia Cruz, también le damos saludos por acá. Les damos una bienvenida especial. Gracias por estar con nosotros. Tenemos por acá también, a ver, amigos que se están sumando, Evita Inot, está desde Veracruz. Bienvenida, Evita. Un saludo para ti, para Rosendo, para las chicas por casita. Un placer tenerles con nosotros. Bueno, pues tenemos por acá a nuestro querido Alex Manso, cantante de nuestra radio, quien ha estado con nosotros y bueno, es el esposo de esta hermosa especialista financiera que nos está acompañando en este día. Bienvenido, Alex, un abrazo para ti. Tenemos a Nora Santos. Norita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Claudia, saluditos, bendiciones. Abrazos, Malú. Gracias por estar con nosotros, amigos. Sigan compartiendo porque esta es una temática que todos la necesitamos. Todos necesitamos conocer más, aprender más cómo manejar nuestras finanzas de la mejor manera para tener un saldo positivo en nuestra cuenta. Dios quiere que seamos mayordomos fieles y Él nos da herramientas y nos da instrumentos para que nos puedan enseñar a usarlo de la mejor manera. Flor Tolosa, hasta Bucaramanga, Colombia, también, querida Flor, para ti y para Eduardo, un saludito muy especial. Gracias por acompañarnos. Tatiana Hernández también está por acá con nosotros. Bienvenida, Tatiana. Un gusto que nos acompañes en Radio Nueva Generación Adventista. Un placer que estén con nosotros, queridos amigos, y sigamos compartiendo para que muchas más personas puedan ser beneficiadas con esta temática en este día. Así que ya sin más preámbulo, vamos a pasar con nuestra especialista, porque ¿quién no está pasando dificultades? ¿Quién no ha sido afectado por esta crisis económica que de manera global está tocando a todos absolutamente? Pero el Señor ha puesto en nuestro medio especialistas que están dispuestos a ser usados por Dios para entrenarnos de la mejor manera y que nosotros podamos manejar nuestras finanzas de la mejor manera para dar gloria a nuestro Dios, porque todo recurso que tenemos en nuestras manos nos los ha dado Dios y nosotros debemos saber administrarlo sabiamente. Así que una vez más le damos la bienvenida a nuestra querida Lady Joana, que está desde Medellín, Colombia, lista para traernos su experiencia y compartirla con nosotros. Bienvenida, querida. Un gran abrazo para ti hasta ahí, hasta Medellín, Colombia, y ya te vamos a pasar micrófonos para que tú puedas traernos y exponernos todos esos maravillosos consejos que tienes por ahí listos. Bueno, muchísimas gracias, Ladies. Realmente me siento muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes y de escuchar esta cantidad de personas que de diferentes lugares se están uniendo para este programa. Realmente me llena muchísimo el corazón
y sobre todo me da una gran responsabilidad de poder compartir un poco de las cosas que he podido aprender, y creo que no solo la parte académica, porque es verdad que uno a veces puede estudiar y llenarse de muchas cosas, pero creo que lo que más vale y lo que más aporta es a veces la práctica, ¿cierto? La experiencia, e inclusive yo también me he tenido que reorganizar en muchos momentos, y justo pues también hoy día la situación también toca hacer ajustes y cambios. Entonces quiero también como compartir parte de esa vivencia y la experiencia que he podido también tener, vivir, o inclusive de personas cercanas. Entonces, simplemente gracias de nuevo por poder darme la oportunidad de compartir en este momento. Y bueno, como lo has mencionado, esta pandemia y toda esta situación ha tenido grandes impactos en la humanidad, ¿cierto? Y no solo en la parte de pronto, la parte emocional, con el distanciamiento, la parte social, la parte inclusive física, con la enfermedad y muchas veces los seres que hemos perdido o las secuelas que han quedado, sino que la parte económica y la parte financiera también ha tenido un impacto grandísimo en cada una de las vidas de las personas, porque inclusive ha impactado tanto empresas como por supuesto también las personas, que día a día pues tenemos que buscar los recursos para poder sobrevivir. Y saben, cuando uno mira a veces y lee indicadores financieros, las proyecciones a nivel mundial que sacan todas estas entidades que manejan el tema, uno ve un panorama realmente desalentador, y uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Realmente la situación económica, los niveles de pobreza que se avecinan o que se proyectan en el tiempo, son bastante preocupantes, porque toda esta situación ha impactado muchísimo la parte económica de los países. Obviamente los países poco desarrollados o tercermundistas somos los que más tendemos a sufrir con esta situación, porque obviamente es mucho más dura la lucha para poder salir adelante. Y son muchísimas las estadísticas que nos hablan de empresas que durante esta pandemia han tenido que cerrar sus puertas. Y obviamente cuando una empresa cierra, genera desempleo y genera que muchas personas se queden sin los ingresos con los cuales subsisten y subsisten sus familias. Y muchas de las empresas, inclusive grandes y robustas, que hayan tenido una solidez financiera, también se han visto afectadas. Y por supuesto, si miramos nosotros en la vida personal, en la vida familiar, si miramos nuestras finanzas, también tuvieron que haber tenido un gran impacto, porque muchas familias se quedaron sin sus ingresos. Otras familias han visto cómo el costo de vida se ha encarecido, se ha incrementado, donde no solo el tema de la pandemia, sino también muchas veces las situaciones de orden público, de orden social. Por ejemplo, aquí en Colombia hemos vivido unos meses bastante complejos en temas de toda esta parte de la parte pública, del orden público, y que ha impactado muchísimo que inclusive los productos básicos de la canasta familiar con los que consumimos día a día estén súper costosos. Entonces esto genera que, para acabar de ajustar de toda la situación que ya se venía viviendo, hace mucho más difícil el tema de poder tener unas buenas finanzas en el hogar. Sin embargo, en esta tarde quiero compartir con ustedes, y bueno, quiero también yo poder aprender mucho de lo que voy a compartir, porque lo más importante es poder llevarlo a la práctica, es algunos consejos y unos tips básicos. Voy a hablar de temas muy básicos y sencillos que de pronto muchos de ustedes hasta ya los tendrán claros, pero de alguna forma la repetición, el refuerzo, crea cultura y crea también esa parte de poder interiorizar y poder reflexionar y actuar. Y justo la temática se titula Saldo positivo, cómo organizar las finanzas. Y es porque justamente eso es lo que le apuntamos en este momento de una manera sencilla, ¿sí? Vamos como con un objetivo claro, y la idea no es proponernos muchas cosas ni irnos más allá, sino algo muy sencillo, un saldo positivo. ¿Qué es saldo positivo? Que mis finanzas me sumen, que me den positivas, en lugar de pronto tener que tener negativos y tener que buscar recursos, endeudarme, otro tipo de cosas. Y por acá voy a compartir mi pantalla para las personas, sobre todo las que están de pronto en Facebook, puedan tener como una ayudita visual que les pueda servir en esta temática que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Ya por acá comparto la pantalla. Y bueno, para iniciar un poco esta parte como tal, quiero tener primero una base y un contexto general, y diciendo como el principio de las cosas, ¿cierto? Y es que nosotros tenemos un modelo, un ejemplo a seguir,
que por supuesto va a ser Dios, ¿cierto? Dios siempre es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Jesús vino y nos dio ejemplo. Y en la palabra de Dios encontramos muchas formas en cómo Dios nos invita y nos llama a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos de lo que Él nos da. Pero Él nos dio el ejemplo. Y quiero aquí traer un ejemplo muy específico, un caso muy puntual, y es desde la creación. Desde Génesis 1 podemos ver a ese Dios organizado, ese Dios planificador, ese Dios que hizo un presupuesto al momento de hacer la creación. Y de manera muy rápida, simplemente quiero que recordemos un poquito, o quienes de pronto no lo saben, podamos aprenderlo, es que en la creación Dios hizo todas las cosas en 6 días y el 7º día descansó. Pero algo muy interesante, cuando miramos de cerca esa creación, encontramos que los 3 primeros días de la creación, Dios se encargó de organizar y plantear los escenarios, los ambientes, de disponer todo para que en los siguientes 3 días las cosas que iba a crear llenaran eso que había creado esos 3 primeros días. Desde allí podemos ver ese Dios que hizo un presupuesto. El primero organizó todo y luego simplemente llenó esos espacios. Hubiese podido hacerlo todo el tiempo. Hágase la luz, hágase los animales y haga todo el tiempo y hubiese podido ser, y para Él no hay nada imposible y lo hubiese podido hacer así. Sin embargo, Dios también quiso darnos una lección y es el tema de la importancia de planificar, de organizar. Sí, entonces Dios hizo el primer día, hizo la luz, el segundo día separó las aguas de la expansión y llamó a la expansión cielos, y a la otra parte quedó como agua, las aguas o los mares que conocemos. El tercer día dice que separó las aguas y dejó una parte seca que llamó tierra, y esa parte la llenó de toda la vegetación, los árboles y los frutos. El cuarto día, ¿qué hizo? Él hizo simplemente las lumbreras y las estrellas. Ese cuarto día hizo los elementos que iban a ocupar el espacio que Él dispuso el primer día. Sí, el primer día Él hizo la luz, hizo el día, hizo la noche, y el cuarto día hizo las lumbreras. El quinto día, Dios hizo todos los animales del cielo, las aves del cielo y todos los animales acuáticos. Con esos animales, ¿qué hizo? Llenó el escenario que Él había dispuesto el segundo día. Sí, el segundo día hizo la expansión, que fue los cielos y las aguas. Entonces aquí tenemos la relación perfecta del tema. Y el sexto día, Dios hizo los animales terrestres, que ocuparon el espacio que Dios hizo el tercer día, que fue la parte seca que llamó tierra, y adicional nos hizo a nosotros, los seres humanos, para que pudiésemos disfrutar de toda la semilla y todos los frutos que Él había creado. Entonces allí vemos una parte súper importante de eso, de cómo Dios nos muestra que desde el principio Él tenía todo bajo control, tenía todo organizado y tenía todo presupuestado. Y lo más importante, allí en Génesis 1, dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Sí, que es uno de los versículos que se repite muchísimo. Allí es mucho el énfasis de cómo Dios siempre supervisó y estuvo al control de todo. Entonces, la primera gran lección es esa, el aprender de Dios, que es nuestro máximo modelo de cómo Él tenía siempre todo planeado, organizado, y nos da un ejemplo a seguir. Y otra lección importante que podemos sacar allí de la creación la encontramos en Génesis 1:26, donde habla de que, yo creo que es un versículo bastante conocido por muchos, donde nos habla de que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y allí termina con algo más. Aquí hay algo muy importante, hay 2 cosas que quiero resaltar. Lo primero es que somos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, esas habilidades de planeación, esas habilidades como tal, Dios también las plasmó en nosotros, y por eso nosotros también podemos hacerlo, podemos planear, podemos presupuestar, podemos organizar. Y lo segundo es que desde allí está esa gran tarea o esa gran responsabilidad, o inclusive, digamos, ese gran privilegio que Dios nos dio como seres humanos y como esta creación especial. Y fue que nos puso como administradores. Dice, señoreen sobre toda la tierra. Otras versiones dicen, sojuzguen la tierra, administren la tierra. El Señor nos puso a nosotros para que administráramos todas las cosas, desde los animales, desde la parte de todo lo que tenemos, y por supuesto la parte financiera. Entonces desde allí, desde el principio, está esa responsabilidad que tenemos como administradores de lo que Dios crea, de lo que Dios ha creado y de lo que pone bajo nuestro control.
Y quiero aquí pasar a un segundo enfoque, y es a que empecemos ya de pronto como a volvernos un poquito hacia nosotros y a que empecemos a hacer cierto tipo de reflexiones. Y yo quiero preguntarte en este momento, si tú piensas en tus finanzas, en tu parte financiera, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes si te pones a pensar en tus recursos? Tal vez puedes decir, me siento bien, tengo lo suficiente, estoy estable, no me falta nada, puedo sobrevivir, tengo de más. O tal vez podemos decir, no, estoy súper mal, no me alcanza el dinero, estoy endeudado, no, me siento mal con la situación. Podemos pensar, por ejemplo, en cosas que tengo un carro, tengo una casa, tengo deudas solamente. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te gustaría tener? ¿En qué te estás gastando lo que tienes? Son algunas de las preguntas que pudiésemos hacernos en este momento. Pero también surgen otras preguntas que son de vital importancia, y es, ¿estás siendo fiel a Dios con tus recursos, con tus finanzas? ¿Estás siendo fiel a esa administración que Dios puso en tus manos? Adicional, ¿estás utilizando tus recursos o te gustaría tener más recursos, pero pensando en ayudar al necesitado, a las personas que requieren tu ayuda, que están pasando mal, que están sufriendo problemas? Muchos pueden decir, no soy bueno para el dinero, simplemente todo lo que viene se me va, me meto, no sé, un billete al bolsillo y cuando menos me doy cuenta ya no lo tengo y no me di cuenta en qué me lo gasté. Son muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Y yo quiero, antes de que avancemos un poquito con esto, que miremos lo que el Señor tiene para decirnos. En Proverbios 3, desde el 5 al 10, es unos versículos muy bonitos. Allí Salomón, el sabio, con su sabiduría está impartiendo allí unos consejos y unos mensajes súper bonitos que nos pueden ayudar mucho para empezar como en este contexto que queremos realizar. Allí en Proverbios 3, 5 al 10 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este versículo dice mucho. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán con mosto. Allí me gusta mucho porque si de pronto las respuestas que hemos dado a estas preguntas o este análisis no ha sido como muy bueno o lo que nos gustaría realmente tener, aquí está la respuesta: fíjate de Jehová, busquemos a Jehová y Él puede ayudarnos. Aquí decía que si lo buscamos a Él, si ponemos nuestros planes en sus manos, Él nos dará abundancia. En otras versiones dice nos dará prosperidad. Y creo que eso es lo que todos de alguna forma queremos. Así que la primera invitación es: no debemos preocuparnos por el dinero como tal, porque Dios prometió en su palabra de que Él nos daría bendición, ¿cierto? Y allí en su palabra nos ha dejado como tips y cosas, consejos para que podamos avanzar en esos planes. Pero ¿saben? Cuando a veces desobedecemos a Dios, es que a veces tenemos los resultados que no nos gustan o resultados que no nos ayudan mucho. Entonces, lo importante es buscar, fiarnos del Señor y poder confiar de que Él tiene allí la bendición. Cuando desobedecemos, entonces es cuando de pronto nos va mal en el camino. Parte de este diagnóstico, de pronto por decirlo así, del manejo de las finanzas, muchas veces es el reflejo de muchas otras situaciones que no nos damos cuenta. Por ejemplo, muchos hoy día lo que estamos viviendo en términos financieros puede ser el resultado de decisiones que he tomado en el pasado, decisiones que he hecho atrás que han permitido que día a día finalmente llegue este resultado, ¿cierto? Muchas veces eso es así. Sin embargo, también hay situaciones externas que a veces no tenemos el control, por ejemplo, una pandemia, que pueden afectar nuestras finanzas y pueden generar resultados que no pensábamos o que no quisiéramos tener. Pero de alguna forma el hecho de poder tener la oportunidad de acercarnos y poder fiarnos, como dice aquí Proverbios, de buscar al Señor y dejar todo en sus manos, puede ayudarnos a avanzar. Y más porque el Señor en su palabra nos ha dejado varios consejos. Yo quiero en este momento
simplemente mencionar algunos de ellos de forma muy puntual y sin embargo invitarlos para que puedan buscar ustedes por su propia cuenta, en sus tiempos libres, puedan buscar, o sea, son muchísimos los textos, muchos los mensajes que Dios ha dejado en su palabra que nos ayudan en nuestra parte financiera. Uno de estos consejos, diría la primera premisa en este tema de las finanzas, está en Salmo 50:12. No voy a leer todos los textos para optimizar un poquito el tema del tiempo, pero es importante que ustedes los puedan anotar y los puedan buscar cuando tengan tiempo. Dice, el primer tema es que Dios es el dueño de todo y de ahí parte la planificación financiera, el que seamos conscientes que lo que tenemos hoy día es gracias a Dios y que Él realmente es el dueño y que nosotros únicamente estamos siendo administradores de eso que Dios nos está dando. Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, Dios nos da no sé, el que tenga su vehículo, el que tenga, no sé, una moto, la posesión que sea que tenga, en términos materiales, tiene que reconocer y tener claro que eso que tiene es simplemente es una administración, que Dios es el dueño de todas las cosas y que simplemente somos mayordomos de esos recursos. Cuando tenemos esa visión, esa claridad, va a ayudar a que nuestro corazón frente a las riquezas esté en la posición adecuada. El no sentir que eso es mío, de que yo lo merecí, de que yo lo hice y empezar de pronto a llenarme un poquito de orgullo, no, sino el reconocer de que Dios es el dador de todas las cosas. Otro de los elementos muy importantes en la parte financiera es la fidelidad a Dios. Cuando yo reconozco que Dios es el dueño de todo y que yo soy simplemente una administradora de lo que Dios me ha dado, me lleva a ser fiel a Dios, ¿cierto? A ser fiel a Dios de acuerdo a lo que su palabra ha dicho. Él dice, tráigame los diezmos, tráigame las ofrendas, permitan que haya alimento en mi casa, y dice, pruébenme si no abro la ventana de los cielos y derramo abundantes bendiciones sobre ustedes. Yo sé que si de pronto muchos de los que están escuchando, están acá conectados, les diéramos la oportunidad de compartir cómo Dios ha cumplido esa promesa en sus vidas, serían muchísimos los testimonios que tendríamos de cómo Dios, cuando somos fieles a Él, en esta parte específica de aquí de Malaquías 3:10, que habla sobre este tema, cómo Dios ha bendecido. Son muchas las cosas y ver cómo cuando probamos a Dios, Él responde y derrama bendiciones. Así que tengamos en cuenta también este segundo principio importantísimo, allí como la base de la parte financiera. Lo siguiente que tenemos está en Proverbios 22:3, donde habla de que el Señor nos enseña a ser prudentes. Voy a leer este versículo de forma aquí rapidita, que es muy corto. Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Justamente eso, el Señor nos llama en su palabra a que estemos atentos a las situaciones que pasan, el lograr planificar, el lograr como mirar más hacia adelante qué cosas pueden pasar y prepararnos para eso, ¿cierto? Obviamente toda la preparación y todo lo que tiene que ver con nuestra vida de alguna forma tiene un elemento, un componente financiero, así que esa parte de ser prudentes obviamente está en el tema de las finanzas, ser prudente con los recursos también que nos han dado, porque eso nos va a permitir, el siguiente ítem que tenemos acá, anticiparnos a los desafíos de la vida, ¿cierto? Cuando somos prudentes, estamos haciendo una buena planificación y tratando de mirar qué va a pasar, nos anticipamos a ese tipo de desafíos, de dificultades, de cosas que pueden pasar y que nos pueden ayudar a poder sobrellevarlos. Si de pronto muchos de nosotros, antes de todo este tema de la pandemia, hubiésemos de pronto aplicado estos consejos en nuestra vida, es posible que muchas de las situaciones que podamos estar viviendo se hubiesen podido evitar. Por ejemplo, algo así específico, tener un fondo para imprevistos, para cosas o algo, un ahorro o alguna cosa que pudiese sostenernos en el momento que se presentara algún desafío, hubiésemos podido de pronto tener como esta temporada o esta pandemia, muchos de los impactos de una forma diferente, ¿cierto? No significa que todo el que esté haciendo o esté en este momento en una dificultad por todo este tema de la pandemia fue que no lo hizo, ¿no? O sea, son circunstancias que hay específicas de diferentes temas, de diferentes casos o vivencias, pero cuán valioso es ese consejo de lograr ser prudentes y anticiparnos para poder evitar muchas de las cosas o de las crisis financieras que a veces nos toca vivir. Aquí los últimos dos consejos que quiero resaltar de la palabra de Dios están en Romanos 13, 7 y 8, donde allí el apóstol Pablo nos dice, obviamente un mensaje de parte de Dios es, no debáis nada a nadie,
no tengamos deudas, o sea, tratemos de evitar en lo mayor posible las deudas, aunque de pronto muchos de ustedes tienen algo de conceptos financieros o algo de estos temas, y pueden decir, hay deudas que no son malas, y es verdad, o sea, hay deudas que no son malas en sí y que se puede utilizar, que podemos utilizarlas para apalancarnos financieramente, para ayudarnos o algo, pero tienen que tener ciertas características que de pronto en algún momento podemos estudiar un poquito. Pero ahora lo importante es el hecho de evitar las deudas y sobre todo porque estamos hablando, en general estamos hablando de las finanzas personales, así que es muy importante el tema de evitar las deudas a toda costa. Y por último tenemos una invitación y es a ser generosos y dar al necesitado. Si Dios nos ha dado recursos, es la oportunidad de que podamos compartir y podamos apoyar a quien lo está necesitando. Voy a leer justo este proverbio porque me pareció muy bonito el mensaje que nos transmite acá, porque dice Proverbios 11:25, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El tema es que hoy podemos estar bien, pero no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces el hecho de que podamos hoy tener un corazón generoso y dispuesto a servir a las demás personas, más adelante, sin yo saberlo, puedo ser inclusive beneficiado por alguna de las personas que en su momento ayudé. Así que ese es un principio muy bonito que nos deja la palabra de Dios y que es importante que tengamos allí presente. Entonces, bueno, ya partiendo obviamente de la base, que es nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, la Biblia, con estos consejos prácticos y como les digo, hay muchísimos más que sería muy rico que pudiesen investigar, consultar y más, porque Dios se preocupa por toda nuestra vida y por la parte financiera también se preocupa y por eso nos ha dejado lindos consejos en su palabra. Ahora quiero que revisemos un poquito más, una parte más práctica de la parte de la planeación financiera. Sí, estos son como unos pasos, por decirlo de alguna forma, como unos ítems que sería bueno que nosotros pudiésemos implementar en nuestra vida, ¿cierto? En la vida personal, en la vida familiar, inclusive también aplica para las empresas, porque todo el tema de la parte financiera, los consejos, los tips que aplican en las grandes empresas, en las multinacionales y todo esto, también obviamente son aplicables a nuestra vida, en diferente proporción obviamente y con diferentes contextos, pero son los mismos principios básicos financieros que sirven para nuestra vida. Algo muy importante es para las familias, es que la planificación financiera, cuando estamos en una familia, en un hogar, con esposo o los que tienen también hijos, es importante que todos estén bajo la misma esfera o bajo la misma dirección. Por eso es importante que la familia trabaje unida en la planificación, en el presupuesto y en el control de los gastos. Y es muy importante que inclusive desde pequeñitos, a los que tienen hijos pequeños en sus casas, empiecen a inculcarles y empiecen a enseñarles estos conceptos financieros que pueden también ayudarles a ellos para cuando sean grandes puedan también aplicarlos en su vida personal. Muchos de nosotros, inclusive lo que somos hoy día en términos financieros, puede deberse justamente a eso, a lo que vimos en nuestra familia, lo que vimos nuestros padres, la forma en que ellos administraron sus recursos, permearon la forma en que nosotros lo estamos haciendo hoy día. Entonces, por eso es importante que podamos desde ya en estos hogares que tienen niños pequeños poder hacerlo. Es verdad que muchos tenemos hábitos financieros por temas que vivimos en la infancia, por cosas que vimos, pero no significa de que ay, es que así era mi papá, así era mi mamá, es que ellos se gastaban toda la plata y entonces por eso yo me la gasto y ya es la excusa. No, tampoco es eso y justo parte también de la temática es eso, que podamos hacer ese diagnóstico que nos pueda servir para poder darnos cuenta cómo estamos en nuestros términos financieros y poder inclusive si tenemos ese tipo de hábitos poder cortarlos, obviamente con la ayuda de Dios, porque a veces el tema del hábito no es tan sencillo, pero si pedimos la ayuda de Dios, Él está allí también para ayudarnos en temas de decisiones financieras. Así que vamos entonces a avanzar en esta parte específica que es la planeación financiera. Esta parte de la planeación financiera la dividí en 3 partes, que vamos a empezar con saber dónde estoy, que es lo que les decía justamente, hacer ese diagnóstico de que podamos identificar cómo está mi situación financiera. Luego vamos a avanzar a un segundo ítem que es conocer dónde quiero llegar, qué sueños, qué proyectos, qué objetivos tengo en mi vida, en mi familia
o inclusive si tengo un emprendimiento también. O sea, es también importante que esto lo podamos aplicar a cualquier ambiente donde nos encontremos. Y por último, hacer un plan. ¿Qué voy a hacer para llegar? ¿Cierto? Más que el hecho de decir cómo, a dónde quiero llegar o qué quiero lograr, es cómo lo voy a hacer, y esa es la importancia del plan, que vamos a tratar de revisar un poquito cómo podemos hacerlo de forma muy sencilla. Entonces vamos a iniciar con esta parte que habla sobre saber dónde estoy. Este saber a dónde estoy es justo el punto de partida, y es como este momento donde de que tal vez nuestra situación financiera no nos guste, que nos gustaría que fuese diferente, que fuese mejor, pero vamos entonces como a tratar de hacer un alto en el camino y a mirar cómo estoy acá para que esto me permita poder tener como una base sobre la cual proyectarme hacia lo que va a continuar ahorita en esta planificación financiera. Ese saber dónde estoy es muy importante partir de un presupuesto. El presupuesto me va a permitir vislumbrar o visualizar cómo está mi caja, cómo está mi efectivo, cómo están mis finanzas. Saben, en la parte administrativa, en la parte empresarial, sobre todo cuando hablamos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas o esos emprendimientos que están surgiendo, uno de los elementos más importantes que tienen esas empresas es el flujo de caja, ¿cierto? Es el efectivo, es el garantizar de que ese emprendimiento tenga sus recursos con que responder a las diferentes obligaciones, sus diferentes compromisos financieros que tienen. Cuando una empresa se queda sin caja, se queda sin ese flujo de caja, es cuando empiezan las crisis y empiezan a complicar, a ponerse pues complejas el tema financiero, e inclusive muchas de esas empresas tienden a desaparecer. Y saben, y lo mismo aplica a nosotros en la parte personal, en la parte familiar, y es que el saber cómo está mi caja, cómo está mi efectivo, cómo está ese resultado financiero, es el que me va a permitir realmente poder avanzar y tener ese saldo positivo, o por el contrario, empezar a preocuparme porque no me están dando sino un saldo negativo. Entonces, el presupuesto es algo muy sencillo. O sea, el presupuesto es simplemente coger mis ingresos, cuantificar los ingresos que recibo, que percibo. Entonces, si tengo un empleo, entonces mi ingreso es ese salario que me pagan a mí periódicamente por lo que yo estoy realizando. Si soy, no sé, soy docente, entonces tengo unos honorarios que me están pagando por ese servicio que estoy prestando. Si tengo un apartamento, una casa arrendada, ese arriendo es un ingreso que también tengo. Pero inclusive si tengo otro tipo de actividades, por ejemplo, hay gente que decimos, aquí lo decimos rebuscadores, no sé si la palabra es entendida por todos, pero personas pues que se la buscan muchísimo y se ponen a vender ropa, se ponen a vender comida, se ponen a vender otro tipo de cosas, y justamente esos son ingresos que están llegando y que hace parte de este presupuesto. Entonces el presupuesto parte en la cuantificación de esos ingresos, saber yo cuánto estoy ganando, cuánto me está entrando en mis finanzas por cualquier concepto, ¿sí? Entonces es muy importante que se pueda hacer. Y la invitación principal que quiero hacerles en esta parte de elaborar el presupuesto es que lo hagamos por escrito, que dejemos plasmado, escrito este presupuesto o esto que les estoy diciendo, y que vamos a ir de alguna forma de pronto dándole un poquito de mayor contenido con lo que vamos a seguir hablando. Los invito a quienes manejan herramientas de Office, que tienen su computador y son diestros con el tema, que busquen un archivo en Word, un archivo en Excel, y que ustedes empiecen a montar su información. Pongan simplemente ingresos, ponen el concepto, salario, empresa, venta de los zapatos, el arriendo, este tipo de cositas de ingresos. Pongamos cada uno de los conceptos y pongamos cuánto estamos recibiendo. Ustedes pueden hacer un presupuesto quincenal, entonces poner en los 15 días cuántos son los ingresos que usted recibe, o puede hacerlo mensual, dependiendo la cantidad de ingresos que usted tenga y la cantidad pues de movimientos que tenga o algo, pero inclusive lo pueden hacer semanal si quieren, ¿sí? Entonces la idea es que ya cada uno puede definir a partir de su necesidad cómo van a empezar a hacer ese presupuesto. Entonces tenemos los ingresos identificados, ¿sí? La idea es que pongan allí todos los ingresos que les están llegando. Y luego sigue otro componente, y es el componente de los gastos. Y ese es el componente a veces más crítico que tenemos muchas veces en el camino, porque resulta que estos gastos están, yo los tengo acá clasificados en 3 grupitos.
Tenemos unos gastos que son visibles. Esos gastos visibles son todos aquellos que no tengo necesidad ni siquiera de acordarme de ellos, porque solitos llegan y solitos me hacen la presión de que tengo que pagarlos. Por ejemplo, tengo el tema de los, no sé, los servicios públicos, ¿cierto? La energía, la luz, el agua, el internet hoy día también se convirtió ya en un tema vital para uno poder subsistir y sobrevivir. Entonces, ese tipo de servicios, de gastos que tengo que pagar, son gastos visibles, siempre van a estar allí siempre como tal. El alquiler, la alimentación y todo este tipo de cositas. Tenemos otros gastos que son los gastos invisibles. Esos gastos invisibles están muy asociados muchas veces a nuestro estilo de vida. Son esos gastos de que no son obligatorios, pero que empiezan a ser parte de mi vida y que muchas veces empiezan como a quedarse allí. Por ejemplo, una salida a un centro comercial. Me voy al centro comercial, me como un heladito, hago la caminadita y me antojé de una blusita, me antojé de tal cosa, mira esto en promoción, esto tiene el 50% y ese tipo de cositas que yo sé que pronto las mujeres somos mucho más propensas al tema, aunque también hay hombres, porque también conocemos hombres que tienen ese tipo de gastos invisibles y que son constantes y a veces cuantiosos, y sobre todo porque los antojos de los hombres a veces son más en temas tecnológicos. Por ejemplo, conozco muchos de que esta cámara, no sé, este computador, estas cosas o elementos que a veces cuando uno va a la realidad, uno va y mira y se compró, sí, súper bueno, pero no lo volvieron a utilizar, eso fue un momento que se impactaron y no volvieron a utilizarlo, entonces quedó allí porque no era una real necesidad que tenían como tal. Entonces, este tema de los gastos invisibles es súper importante también escribirlos, y justamente por eso es el llamado a que escribamos, porque, ¿saben? Muchas veces de estos gastos son invisibles y ni siquiera nos damos cuenta de eso, ni siquiera los percibimos. Pero cuando empezamos a escribirlos, cuando empezamos a anotar todos esos gastos invisibles, empezamos a tener alertas y señales, decir, venga, estoy gastando demasiado en esto, mira, compré estas cosas que no necesitaba. Inclusive cosas tan sencillas como hay muchas familias que tienen la costumbre de que siempre, todos los fines de semana, tienen que salir, ¿sí? Que están en su casa o algo, ay no, la casa me desespera, la casa me estresa, incluso en la pandemia encerrados estaban que se enloquecían, entonces ahorita que hay libertad, entonces empezaron nuevamente a salir, y resulta que todos los fines de semana tienen que salir a cualquier lugar. El tema es que si ustedes se ponen a pensar y a reflexionar, las salidas, obviamente dependiendo mucho las salidas que cuáles se hacen, pero muchas veces el mero hecho de salir genera un gasto. Por ejemplo, nosotros acá en Medellín, si queremos salir a los pueblitos, a los municipios aquí más cerca, tenemos que pagar peajes, obviamente tenemos que pagar gasolina, uno sale, entonces se va temprano en el camino, entonces toca almorzar por fuera, que entonces el postre, que el heladito, y dependiendo la cantidad de personas que conforman mi núcleo familiar, ese gasto va a ser mucho mayor. Si miramos aquí, por ejemplo, nosotros podemos gastarnos 30, 40 dólares en cualquier salidita. Bueno, aquí obviamente el peso colombiano está muy devaluado frente al dólar y para ustedes puede ser muy poquito eso, pero ustedes en sus términos donde se encuentran pueden hacer la conversión o hacer sus cuentas sencillas de cuando salen a una simple salida de paseo, cuánto se gastan. Y si multiplican eso por cada fin de semana, son 4 fines de semana al mes. Entonces allí bajito ya tienen un monto súper alto y que es un gasto invisible que muchas veces se nos está yendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces tampoco el hecho, y tampoco quiero irme como que me tomen al extremo de que no puedo salir, tengo que estar encerrado. No, eso va a depender mucho y por eso la importancia de hacer el presupuesto. Porque cuando hago el presupuesto y pongo mis ingresos frente a mis gastos visibles, invisibles y ocasionales que ya les voy a decir, me va a permitir mirar cómo estoy y poder empezar a tomar medidas o mirar dónde debo hacerlo. Entonces, si mi saldo está siendo un saldo negativo, que no me está aportando y que no estoy cumpliendo otros objetivos que tiene, es muy probable que me toque ir a ese rubro de gastos invisibles y empezar a disminuirlo y empezar a tomar decisiones para que entonces ese saldo no se vea tan afectado, ¿sí?
pero no significa de eso, de que tengamos que estar pues, encerrados y no podamos salir, no, pues tampoco la idea es esa, porque también la idea es que podamos disfrutar en familia y que tanto trabajo y tanto esfuerzo obviamente también tenga sus momentos de esparcimiento y de compartir. Lo importante es poder identificarlos, controlarlos y planearlos. El presupuesto lo que me permite justamente es eso, o sea, mirar cómo están mis finanzas y mirar, proyectar cómo va a quedar mi saldo, o sea, cómo me va a quedar ese resultado. Si a esos ingresos le resto todo lo que estoy gastando, cuánto me está quedando y mirar si eso me conviene, no me conviene, dependiendo del resto de cositas que vamos a mirar ahora. Entonces, tenemos ahorita los gastos ocasionales. Estos gastos ocasionales son aquellos que debemos pagar, pero no son tan periódicos. Pueden ser gastos, por ejemplo, anuales, gastos semestrales. Tenemos, por ejemplo, no sé, los que tienen vehículo, el seguro del carro. Es un seguro que se tiene que pagar, pero se paga de forma anual. Entonces, este tipo de gastos hay que incluirlos dentro de este presupuesto porque tenemos que gastar, tenemos que cumplir con esta obligación y no se nos pueden quedar por fuera. Entonces, la idea es que ustedes en este presupuesto puedan empezar a poner todos los gastos que ustedes tengan, ¿cierto? Y pueden haber gastos muy particulares de una familia y que otra no tenga, pero que los deban incluir allí. Esos gastos ocasionales o gastos que son no tan recurrentes o en el tiempo tan periódicos, los pueden mensualizar. Por ejemplo, yo pago un seguro anual y me vale, no sé, me vale $120. Puedo entonces en el presupuesto hacerle como una provisión mensual o mensualizarlo, es decir, pago $120 al año, pero entonces voy a poner en el presupuesto $12 o $10 al mes, voy a ponerlos allí entonces para que entonces pueda quedar incluido y pueda estar dentro de las finanzas. Entonces, ese es el primer paso, el poder arrancar con esta visión financiera de cómo estoy, cómo están mis ingresos, cómo están mis gastos. En esta parte inicial también es muy importante que puedan empezar a incluir todas las deudas, ¿cierto? Porque en la parte de la situación financiera, donde queremos hacer ese diagnóstico, tenemos que empezar también a mirar, y eso en la parte empresarial se llama balance general, hoy día ya se llama estado de situación financiera, donde yo empiezo a poner mis activos, entonces va a poner, tengo un carro, tengo una moto, tengo una casa, son mis activos, están cuantificados en esto, y en la parte de los pasivos, que son las deudas, donde van a poner ustedes cuáles son las deudas que tienen, a quién le deben a un banco, deben una tarjeta de crédito, le deben a un amigo, a un familiar, van a poner muy bien la deuda, a quién le deben, el valor, por cuánto tiempo y el costo financiero. ¿El costo financiero qué es? Los intereses. ¿Cuánto interés estoy pagando por esto? Es importante que tengamos todo ese diagnóstico y todo ese panorama claro de cómo está mi situación financiera. Después de que tengo toda esta situación financiera, entonces voy a tener un resultado, voy a tener un saldo, ¿cierto? Voy a tener un saldo positivo o un saldo negativo. Pero luego de tenerlo pues allí, entonces puedo también empezar a poner en esa planificación financiera, empezar a aterrizar mis proyectos. Es muy importante el poder planearlos y organizarlos. Hay mucha gente que dice, yo por ejemplo, mi papá es uno con el que yo peleo mucho porque a veces lo invito a que vamos a irnos a pasear a tal lugar, quiere ir con nosotros. Entonces, por ejemplo, faltan 2 meses. Él me dice, no, falta muchísimo tiempo, ¿eso para qué con tanta anticipación? 2 semanitas antes yo le digo si voy o no voy. Entonces, pero es que no puedo hacerlo así porque tengo que mirar cuánto cuesta, si usted va, tengo que hacer provisión para tiquetes, para hospedaje, la alimentación, y si me avisan 2 semanas ya no voy a tener el tiempo para hacerlo. Y saben, me he encontrado con que hay muchas personas que son de ese pensar, no, la vida hay que vivirlo, lo que traiga, eso para qué planear, para qué organizar, que la vida sorprenda. Y no, o sea, realmente no, hay cosas que obviamente se van a dar de esa forma, que hay cosas que se van a dar sin planearlas, sin improvisar, y no es que no se puedan hacer porque soy cuadriculada y si no lo planeé no lo puedo hacer, no, hay cosas que han surgido y listo, ¿qué tal si nos vamos este fin de semana, el otro, y hacemos esto y organizamos? Y se puede hacer siempre y cuando tú tengas un presupuesto organizado y tengas la capacidad financiera y hiciste la provisión o tengas allí el recurso, ¿sí? Pero lo ideal, y sobre todo cuando hablamos de proyectos, de planes, sobre todo de mediano y largo plazo, es que los planifiquemos, es que los escribamos y empecemos a aterrizarlos. Entonces está aquí
¿qué necesitamos para hacer realidad ese proyecto? Entonces me voy a ir de vacaciones para, no sé, para Dubái. Me voy a ir para Dubái de vacaciones, entonces, ¿cuánto me vale ese viaje? ¿Cuánto tiempo voy a estar allí? Entonces empezar a mirar la alimentación, el investigar un poquito cuánto cuesta más o menos allí estar un día, o si me voy con un plan completo. Yo trabajo, entonces también tengo que hacer provisión para pedir las vacaciones y planearlas en la empresa, ¿cierto? Entonces es empezar a aterrizar qué me implica a mí eso, para entonces ya tener el proyecto claro y aterrizado. Hay proyectos de mucho más largo plazo, por ejemplo, el comprar una casa, ¿cierto? El comprar una casa va a requerir mayor tiempo, la mayoría, pues por lo menos aquí en Colombia, exigen una cuota inicial para empezar con ese proyecto de la casa, entonces vas a tener que programar esa cuota inicial, qué casa quiero, cuánto vale, la cuota inicial cuánto es, y todas estas cosas. Entonces es muy importante el que se pueda empezar a visualizar a dónde quiero llegar con esos, tener esos proyectos de corto, mediano y largo plazo, y empezar a aterrizarlos muy bien aterrizados en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, para poder entonces avanzar en la siguiente fase. Pero en esta parte quise incluir algo que es súper importante y que nosotros, que somos personas que buscamos a Dios y tememos a Dios, debe ser lo primordial. Debe ser lo primordial, y es entregar los planes a Dios, ¿cierto? Eso es parte de las claves y de los temas más importantes, y es porque podemos soñar, planear y hacer muchas cosas, pero si lo hacemos por nuestra cuenta, sin buscar a Dios, sin consultar a Dios y pedir su dirección y sabiduría, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas mal y podemos tomar decisiones poco sanas, que pueden complejizar nuestra situación financiera, nuestra vida familiar y muchísimas cosas más. Entonces, el dejar los planes a Dios, así como decía Proverbios, fíate del Señor con todo tu corazón, o como dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O como dice, si Jehová no construyere la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿cierto? Hay muchísimos versículos que hacen parte también justamente de esto, y que por supuesto tiene una aplicación financiera también para nuestras vidas, y es que todas las decisiones que tomemos, decisiones financieras, también dejar los planes al Señor. Yo pudiese contarle muchas historias y muchas cosas en las cuales le pedí al Señor dirección, sabiduría, y en el camino quise hacer lo que yo quería y ayudarle a Dios un poquito, y finalmente terminé frustrada, aburrida, triste, desilusionada. Y cuando finalmente, listo, Señor, haz tu voluntad y este plan, dirige, abre puertas, muestra, nos da sabiduría, el ver cómo Él abre, cómo dirige y cómo fluyen las cosas, es algo muy bonito que también quiero invitarlos a experimentar, el dejar todos los proyectos, y que si te vas a sentar con tu familia o te vas a sentar tú solito a proyectar estos temas, a organizar tus finanzas, fíate del Señor y pon al Señor siempre ahí en primer lugar, para que Él te dé la sabiduría y para que Él te muestre y te guíe hacia qué caminos enfocarte y cómo hacer una buena administración de tus finanzas. Entonces, luego de que tenemos ya ese diagnóstico financiero, de que ya tenemos de alguna forma a dónde quiero llegar, vamos a la tercera fase de esta planificación financiera, y es hacer el plan. Sí, porque entonces, listo, ay, me devolví acá. Porque entonces es bonito y bueno, chévere, ¿no? Ya tengo escrito allí en el papel, tengo el ingreso, tengo los gastos, tengo un saldo, tengo unos proyectos, tengo unos sueños, tengo unas deudas, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí empieza como la parte ya como de la acción, donde hacer ese plan es yo qué voy a hacer entonces, para que a partir de lo que estoy viendo o lo que estoy soñando voy a poder mejorarlo. Una de las primeras cosas que son súper importantes en la planificación financiera es el ahorro, es empezar a ahorrar. Si de pronto tú que me estás escuchando en este momento no tienes ahorros, empieza a ahorrar. Y es posible que digas, no, es que no me alcanza, a mí no me alcanza la plata para ahorrar, a mí no, todos se me van puros gastos. Uno de los errores principales que suele pasar es que primero recibo el salario, recibo todo, me lo gasto, y si me sobra algo, lo ahorro. Normalmente, si ese es nuestro pensamiento, que lo que me sobre lo voy a ahorrar, lo más normal o lo más común es que no te va a quedar nada para ahorrar. Así que parte de, inclusive del presupuesto que tú vas a hacer, vas a destinar un rubro allí de los gastos, vas a poner un rubro separadito y lo vas a llamar ahorros, y vas a poner allí un valor.
No tiene que ser el valor más grande de todo, de que vas a dejar de pagar otras cosas por ahorrar. No, tampoco es el objetivo. Pero lo importante es que empieces con algo, empieces a ahorrar algo, así sea poquito, porque eso de alguna forma vas a empezar a crear ese hábito y esa necesidad. Y algunas personas nos gusta el tema del ahorro y empezamos a ahorrar y se convierte como en algo de que yo quiero ahorrar más y como que va a uno cualquier plática que le llegue extra, lo destina al ahorro, porque, ¿qué pasa? Tenemos ya un diagnóstico, tenemos unos proyectos, tenemos algo claro en la mente, entonces de que si lo meto para un ahorro, voy a poder cumplir eso que estoy pensando o que estoy soñando. Entonces, súper importante eso. Y con los niños, los que tienen niños pequeños, empiece a inculcarles el hábito del ahorro, o sea, la importancia de que si ustedes les dan algún recurso para su estudio, que para compren cositas allá en la escuela, en el colegio, entonces puedan sacar una partecita para su ahorro. Entonces es importante. Y si ya estás ahorrando, incrementa los ahorros, incrementalos. Siempre va a haber oportunidad de poder hacerlo. Inclusive muchas personas pueden decir, no, es que mi salario no me alcanza, yo no tengo cómo ahorrar porque es que el salario todo se me va en todas las cosas que tengo que cumplir. Entonces a veces recibimos recursos extras. Los que somos asalariados, estamos empleados en una empresa, tenemos unas primas legales, tenemos unos beneficios extralegales a veces que nos dan otros recursos, podemos destinar parte de esos recursos para un ahorro y podemos hacerlo así. Así que lo primero es invitarte a que quite las excusas del tema de que no puedo ahorrar y empieces a hacerlo, por mínimo que sea, empieces a generar ese fondo de ahorro y que lo ingreses en tu presupuesto. Yo les aseguro que cuando empiecen a ver ese ahorro y que lo tienen allí guardadito y empiecen a ver lo que va creciendo, eso le va generando a uno una satisfacción y si se puede y uno va a querer seguirlo haciendo. Inclusive muchos pueden inclusive también aprovechar, si son asalariados, pues como les digo, si tienen una nómina o algo, o no sé si alguien les da recursos, le paga, que de entrada no le entreguen todo el recurso, sino que una parte ya le quede en el ahorro. Entonces, no sé si pueden crear una cuenta especial de ahorros o una fiducia o un fondo bancario donde ustedes puedan de una vez de entrada destinar ese recurso allá y ni siquiera tener la tentación de que le llegó a las manos y se lo gastó. Es parte también de la estrategia que puede servir para poder tener los ahorros y poder avanzar. Tenemos adicional buscar nuevas fuentes de ingresos. Si el resultado del presupuesto que hicimos es que ese saldo está negativo, tenemos dos opciones para poder mejorarlo. La primera opción es justamente eso, buscar nuevas fuentes de ingresos. Mirar entonces, inclusive para qué soy bueno. O sea, si tengo hobbies y soy bueno para algo, puedo aprovechar para sacar recursos de allí. Entonces, yo soy excelente decorando y me encantan hacer cosas con bombas, con flores y cosas así o algo. Entonces empiece a ofrecerle a sus amigos, a sus amistades, y empiece a mirar, vea, yo le pongo la decoración, cobro tanto, y a generar otras opciones de ingresos que pueda ayudarnos a generar y a mejorar ese flujo de caja o mejorar ese efectivo que necesitamos allí solucionar. Entonces, allí está la alternativa. Si de pronto digo, no, es que yo no tengo tiempo, yo trabajo no sé cuántas horas al día, no tengo tiempo de hacer algo más para conseguir los ingresos, está la segunda alternativa de mejorar ese saldo para volverlo positivo y es el controlar los gastos y poner límites, ¿sí? Hablo de poner límites porque también estamos hablando de pronto también a familias, entonces hay que poner límites a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, hay que poner allí controles de que las personas sepan que hay un objetivo y por eso la importancia de que la planificación financiera sea realizada en la familia junta para que entonces puedan estar todos enfocados hacia una misma dirección. O si estoy yo solo, soy yo sola, entonces también poder buscar los gastos, ¿cierto? Normalmente los gastos que vamos a poder afectar o disminuir van a ser los gastos invisibles que le decía ahora. Entonces, si yo estoy teniendo un saldo negativo que no me está ayudando mucho, en mis finanzas, entonces voy a empezar tal vez a disminuir las idas al centro comercial, voy a dejar de salir y pasear tanto, o voy a ir mejor a un parquecito aquí más cerquita, que no tenga que salir a comprar almuerzos y cosas que me generen muchos gastos. En fin, cada uno puede empezar a identificar ese tipo de cosas que tal vez están haciendo que se vaya la platica y que no tenga una buena administración. La parte de que todos estén en el mismo objetivo es muy importante, sobre todo si hablamos de parejas,
algunos años, hace mucho tiempo, yo todavía estaba soltera, escuché una pareja donde yo pues me quedé como asustada con el tema, y es porque el esposo inclusive allí cuando se hablaba, en lo que confesó es que a él le tocaba ocultarle a su esposa cuánto ganaba. O sea, él no le podía decir cuáles eran sus ingresos porque resulta que su esposa era encantada gastándose la plata, entonces traía el tapete importado de allí, la lámpara de no sé dónde y se gastaba la plata. Entonces él dije, yo no puedo decir cuánto estoy ganando ni cuántos son mis ingresos porque pues era una familia pues pudiente, pero eso igual ella pensaba de que no había fondo, no había fondo para ni control ni límites y se lo quería gastar todo. Entonces, la necesidad de poder trabajar como familia en un objetivo, en un propósito, de que todos sean conscientes, de que todos tomen decisiones y sobre todo el tema de poner los límites. Aquí en la parte de controlar estos gastos, hay un tema también importante, es diferenciar entre deseo y necesidad, ¿cierto? A veces cuando nosotros compramos las cosas, no ponemos como este filtro. Siempre que hagamos una compra o que vayamos a hacer algún gasto, deberíamos preguntarnos, ¿esto es un deseo? ¿Esto es un antojo que en este momento me está surgiendo? ¿O realmente es una necesidad? Cuando hacemos ese filtro y tenemos clara la planificación financiera que estamos realizando, me va a ayudar a realmente enfocarme en lo que necesito, lo que realmente en mi hogar, lo que realmente mis hijos, lo que realmente yo necesito, y no simplemente por un antojo o un deseo. Hoy día este tema es súper delicado y es porque estamos en una sociedad consumista, o sea, tenemos una ciudad, una sociedad que hoy día nos vende por todos los medios, o sea, por el celular, por la televisión, por la radio, en la calle, las vallas, inclusive con nuestro círculo social. Muchas veces también nuestros mismos amigos nos influencian y terminamos llegando a compras, a gastos y cosas que no necesitamos simplemente por mantenernos en un medio o simplemente porque me crearon una necesidad que no existía. Entonces es muy importante poder aterrizar esto y pedirle a Dios el control. O sea, Dios nos puede dar el control para poder avanzar en ese tipo de cosas y no permitir que esta sociedad y todo este consumismo nos termine acabando, porque en la medida que sigamos avanzando a ese ritmo, finalmente nuestras finanzas no van a tener ninguna sanidad. Y el tema es que cuando las finanzas flaquean, es inevitable que empiecen a quebrarse otro tipo de relaciones, ¿cierto? O sea, hay parejas que pueden estar muy sólidas, pero a veces llegan temas financieros y crisis que pueden poner a tambalear, que generan conflictos, que generan muchas cosas, que generan ansiedad, intranquilidad y muchas cosas, enfermedades mentales. Entonces es muy importante tener una buena administración. Acá tenemos el tema de tener un fondo para imprevistos, lo hablábamos de pronto ahora. Hay cosas que pueden surgir que no sabemos, una enfermedad, no sé, un accidente o algo que requiere pues dinero, y si no tenemos este fondo, entonces va a ser complicado poder cumplirlo. Pueden tener dentro de su presupuesto un fondo de ahorros y un fondo adicional de imprevistos, donde ustedes destinen el fondo de imprevistos. No sé, voy a ahorrar mensual o semanal, en este fondo voy a poner tantos recursos y en los ahorros tanto. Otras personas suelen tener un solo fondo, un solo ítem, ahorros. Y en ese tipo de ítem también manejan el tema de los imprevistos, ¿cierto? O sea, si yo estoy haciendo un ahorro para algo y resulta que tuve, no sé, un accidente o alguna cosa, pues primero es atender la necesidad o la urgencia antes que lo otro que tenía. Entonces, pueden ser como opciones, y ya dependiendo pues como el grado de facilidades y de lo que cada uno quiera hacer, lo pueden manejar. Y por último, lo que ya habíamos mencionado en la palabra de Dios, que fue ese consejo de evitar endeudarnos, ¿cierto? Muchas veces el tema de las tarjetas de crédito, creo que esos son uno de los temas que más nos afectan a nivel personal o familiar, son esas tarjetas de crédito, en cómo es muy fácil comprar. Es que uno compra con la tarjeta de crédito y aparentemente no necesite plata, ¿cierto? No necesite nada, sino que pasé, pagué y listo. Lo triste es que muchas veces terminamos pagando con esa deuda de algo que hace tiempos que se acabó, que hace tiempos que se disfrutó y todavía están pasando los meses y yo estoy todavía pagando eso. Entonces las tarjetas de crédito o cualquier deuda no debería darse para temas que son ¿cómo le llamamos? De consumo. Por ejemplo, yo no debería utilizar una tarjeta de crédito ni endeudarme para comprar el mercado de la casa, ¿sí? Porque el mercado de la casa es una necesidad básica que me va a durar, no sé, 15 días,
Y si esa tarjeta de crédito yo la estoy difiriendo, le estoy haciendo pues un diferido de 36 cuotas, cuando tú vas a pagar eso por allá, con el interés que pagaste mes a mes, vas a pagar primero mucho más de lo que te costó el mercado. Y lo otro es que ya te acabaste el mercado y apenas estás pagando una deuda. Y si es un tema constante, vas a empezar a hacer una bola de nieve que va a ser incontrolable. Entonces es muy importante, por eso la planificación financiera, de poder identificar aquellos ítems que no me están generando o que me están haciendo que la plata se vaya, que está haciendo una fuga de dinero, para poder controlarlos y poder realmente enfocarme en aquellas necesidades básicas y principales. Ya hay un tema aquí, solo que lo menciono, pero no lo voy a profundizar mucho, es el tema del buen manejo de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Si tú pagas una tarjeta de crédito, compras algo, pero tú lo haces a una cuota, tú no vas a pagar interés por eso que compraste, pero sí vas a poder apalancarte, dependiendo del corte de la tarjeta de crédito, puedes entonces aprovechar allí como utilizar la plata del banco para pagar una deuda sin interés y al mes poder cumplirlo. Entonces hay como diferentes cosas pues desde la parte de las deudas que es importante tener en cuenta, pero el consejo general es no nos endeudemos, ¿cierto? Al menos de que pronto sea una inversión, un activo fijo, una casa o algo, inclusive hay deudas para emprendimientos, para negocios. Obviamente ya para ese tipo de cosas se requiere pues asesoría financiera o algo más, no simplemente me voy a endeudar para montar un proyecto, porque a veces entonces se puede convertir en una inversión, sino de pronto en algo que no resultó y quedas con la deuda. Entonces son como temas para profundizar, pero más dependiendo de las necesidades de cada uno y buscando pues la asesoría financiera que se necesite para esto. Aquí ya avanzando ya puntualmente, aquí tengo un ejemplo sencillito de cómo puede hacerse un plan, que de pronto ustedes lo puedan armar de forma en un papelito, en su libreta, en el computador, y puedan hacer como aterrizar un poquito más el tema del plan. Entonces, lo primero es partir del propósito, ¿cierto? Un propósito que tenga un proyecto o algo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estudiar inglés o una casa propia. Inclusive un propósito también puede ser pagar todas las deudas. Y aquí puede ser, voy a pagar la deuda con el banco X. Lo otro que sigue es, voy a identificar el valor de ese proyecto, cuánto es, cuánto me vale estudiar inglés, cuánto la casa, cuánto necesito para la deuda, cuánto debo. Lo otro es el tiempo, ¿sí? Es también cuantificar el tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a gastar en cumplir este propósito? ¿Cierto? Entonces voy a estudiar inglés y el curso dura 12 meses. Me vale 5 millones. Lo otro que es muy importante y es como la parte aterrizada de cómo voy a llevar a cabo ese plan es el presupuesto. Entonces, tengo un valor que es el costo o lo que voy a gastar en ese proyecto o en ese plan. Y lo otro es el presupuesto. El presupuesto es que de dónde voy a obtener los recursos para alcanzar ese plan. Voy a pagar la deuda con el banco Y, que son 5 millones. Entonces, lo voy a hacer en 2 años y el presupuesto va a ser de tanto, y lo más importante, ¿cuál es la fuente de ingresos? ¿Sí? Entonces, el presupuesto es, voy a sacar, no sé, 2 millones de unos ahorros que tengo. Voy a sacar 2 millones para este propósito de unos beneficios extra legales que tengo en la empresa. Lo voy a hacer con un subsidio, o sea, tener claro cuáles son esas alternativas que yo tengo para cumplir ese objetivo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el poder aterrizarlo, poder escribirlo, visualizarlo y con esa claridad me va a decir, es posible hacerlo, o sea, puedo lograrlo y puedo avanzar, y sobre todo, enfocarme que las decisiones y todo lo que haga le voy a apuntar a eso. Ya aquí de pronto avanzando, que ya el tiempo se nos fue bastante, vamos entonces aquí con la parte, yo diría que es la parte más importante de todo lo que hemos hablado. Y es que, como lo dijimos, o sea, podemos plasmarlo en un papel, podemos escribirlo, podemos tenerlo todo allí, pero si no llegamos eso a la práctica, no vamos a hacer nada, no vamos a conseguir nada. Y parte de la práctica súper primordial es el tema del control financiero. El control financiero es que listo, yo planteé el presupuesto, tengo unos ingresos, proyecté más o menos unos gastos mensuales o quincenales que voy a tener, y entonces, ¿qué va a pasar? Este control financiero le apunta a que yo me vaya y guíe ese plan que escribí, ese presupuesto, y que yo empiece a hacer ese control de lo que yo me estoy gastando está ajustado a lo que incluí en el presupuesto. Si yo dije que en la alimentación
me iba a gastar este mes, digamos que hicimos un presupuesto mensual, me voy a gastar $500, voy a verificar que durante ese mes esté ajustada a esos $500. Si yo puse aquí que voy a salir de paseo con la familia y puse un presupuesto de $200 para hacerlo, voy a evaluar en el seguimiento de que realmente me ajuste. O sea, es muy importante que yo pueda tener el comparativo de lo que realmente estoy haciendo frente a lo que presupuesté. Allí es necesario que todos estén como alineados en eso. Estamos hablando de un presupuesto familiar para que todos estén en ese tema. Si hay desvíos, si hay, pues hay variaciones frente a lo que hice, es importante identificarlos, mirar qué pasó, qué fue por qué se generó, en dónde se perdió el control y empezar a tomar medidas para poder ajustarnos. O sea, es necesario que ejerzamos ese control financiero, porque eso es lo que va a garantizar que lo que estamos escribiendo en el papel se está cumpliendo. Si yo tengo un proyecto a 5 años, tengo que garantizar que el mes a mes se esté cumpliendo para poder llegar a los 5 años, porque si no estoy cumpliendo mes a mes con lo que proyecté o planeé, a los 5 años voy a decir, no lo cumplí porque no hice ese seguimiento adecuado. Entonces es necesario que podamos enfocarnos como en esta parte del control financiero, ¿sí? La parte de que podamos realmente alinearnos a lo que estamos presupuestando. Bueno, ya simplemente aquí ya cerrando aquí la temática, está una parte muy importante y es la parte de la prosperidad o la abundancia. Yo creo que todos de alguna forma buscamos ir como hacia eso y a todos nos gusta tener comodidad, tener recursos, estar como cómodos, ¿cierto? Y no tener que estar pasando necesidad. Yo creo que no es el objetivo de ninguno, tener que estar padeciendo porque no tengo plata, porque no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, sino que buscamos realmente tener la prosperidad. Y parte de la planeación y todo lo que podamos hacer para mejorar nuestras finanzas, por encima de todo está la bendición divina, ¿cierto? La parte de Dios como tal, de que es el que está allí al control de todas las cosas. Y también algo necesario, importante pues de tenerlo presente, es que la prosperidad como tal debe ser un elemento que es una bendición de Dios, más no un motivador para buscar a Dios. Hoy día hay muchas filosofías, muchas personas que utilizan el tema de la prosperidad para atraer las personas a Dios. Entonces las personas van buscando los peces y los panes, como pasó de pronto con Jesús cuando estaba acá, y no realmente porque quieren conocer a Jesús y quieren estar con Él. Esa es la diferencia, porque cuando vamos a Jesús y pedimos su dirección, Él va a dar su bendición y la prosperidad va a ser el resultado de someternos a lo que Dios tiene para nosotros y seguir sus consejos y no venir a buscar a exigirle a Dios que me tiene que dar prosperidad. Entonces lo principal es eso. Lo otro es el hecho de que no hay nada de malo el querer ser prósperos, el querer ser bendecidos, ¿cierto? Dios lo prometió en su palabra y allí está claro de que encontramos en muchas partes de la Biblia de que el Señor dice que nosotros podemos ser bendecidos y que si lo obedecemos vamos a recibir bendiciones. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres fieles a Dios que fueron súper ricos y súper poderosos. Tenemos a Abraham, por ejemplo, si hablamos de Abraham. Tenemos el mismo Job que sufrió tanto y perdió todo, pero luego le llegó en abundancia. Tenemos a José, a Daniel, que ocuparon puestos importantes en sus reinos y fueron grandes líderes y por lo tanto también fueron muy poderosos. Y muchas personas que estuvieron allí con recursos, con riquezas, y sin embargo su corazón no se corrompió. Entonces lo importante es que, que el dinero, las cosas que tengamos, las posesiones, las riquezas, ocupen el lugar que corresponden, ¿cierto? Los recursos son un medio, son un instrumento que Dios nos da para que lo administremos para cumplir sus propósitos por encima de todas las cosas. Y acá hay un párrafo que quiero leerles y es: cuando se es fiel a Dios en la devolución de los diezmos, generoso en ofrendas, sensible a las necesidades del prójimo y comprometido con la predicación del evangelio, la prosperidad es una bendición y un bello testimonio de fidelidad a Dios. Estoy segura de que si nosotros somos buenos administradores de lo que Él nos da, le devolvemos a Él lo que pertenece y cumplimos la parte que nos toca, ¿cierto? Porque todos tenemos diferentes propósitos, el Señor va a dar su bendición a nuestras vidas y nos va realmente a hacer muy prósperos. La palabra de Dios dice que el mensaje del Señor para nosotros es: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él quiere que seamos prosperados en todo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no somos lo suficientemente fieles en la mayordomía que ejercemos. Entonces, el tema es que tengamos poco, tengamos mucho. Tenemos la parábola de los talentos, ¿cierto? En Mateo 25, donde dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5.
No significa de que se debía sentir uno mal porque el otro tenía más o tenía menos, no. Dios le dio a cada uno de acuerdo a la capacidad que tiene de administrar. El tema es que lo podamos ejercer bien, porque cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Y si de pronto el Señor nos da mucho, Él sabe si nuestro corazón se va a corromper y es probable que digan, no, yo prefiero tener a mi hijo así con estos recursos para que su corazón no se corrompa y se llene y de pronto se extravíe, es mejor tenerlo así como está. Y es probable que a otras personas sí les pueda dar más abundancia y más cosas, porque va a ser la oportunidad de que también puedan ser fieles administradores y como dice allí, la parte también de poder extender el evangelio, ¿cierto? Porque nuestros recursos deben ser también la oportunidad de poder aportar a la obra que el Señor ha dado, más que el hecho de sobrevivir, de sostenernos y tener proyectos, que es importante, también es necesario que dentro de los planes y proyectos que tengamos con los recursos que Dios nos ha dado, sea el poder extender la predicación del evangelio para que muchas personas también puedan conocer del amor de Dios, así como nosotros los conocemos. Así que bueno, con eso simplemente ya quiero cerrar. Invitarlos para que podamos fiarnos del Señor con todo el corazón, buscarlo a Él, pedirle sabiduría para que dirija nuestros proyectos, dirija los planes, todo lo que tengamos, que Él esté al control de todas las cosas, que nos dé sabiduría para tomar las decisiones financieras adecuadas y sobre todo que nos ayude a poder ser unos mayordomos fieles en sus recursos y en lo que nos ha permitido a cada uno de nosotros tener. Dios los bendiga. Le damos muchas gracias a nuestra querida especialista Lady Joana, que nos ha estado acompañando en esta mañana, ayudándonos a nosotros para poder trabajar de la mejor manera nuestras finanzas y poder tener la prosperidad financiera, porque ponemos a Dios en primer lugar y sabemos que Dios va a suplir todo lo demás. Así que bueno, vamos a saludar a algunos amigos que se han estado sumando durante el transcurso del programa, han estado por acá con nosotros. Tenemos al pastor Luis Ángel Carretero, saludamos a Mamá Lee también, que Nancy la está saludando por acá. Dame González también está con nosotros, Olivia Cruz desde Nueva York, bienvenida Oli, está también con nosotros Julie Cruz. Está con nosotros Agneri Vega desde Florida también, María Elena Bayousa también está con nosotros, tenemos a Odilia Lázaro también con nosotros, tenemos amigos que están por acá por el chat de la radio, no podemos ver sus nombres, pero están por acá compartiendo. Nuestra pequeñita Arle, la nena de Susi, bueno, pues también le mandamos un saludito, estaba reclamando su saludo, ahí está también con nosotros. Laura Soto también nos ha estado acompañando, Ana Karen también, bienvenida, Mario Tapias también ha estado con nosotros, Carolina Restrepo también ha estado en sintonía, un saludo, bendiciones, Ana María también le saludamos en esta hora, tenemos a Sandra Cortés también en sintonía, bienvenida, nuestra querida Berenice Cruz también desde Veracruz, tenemos a Tere y Evelio desde Cuba, y muchos más amigos que no podemos ver sus nombres, pero que han estado conectados y han estado aprovechando este programa. Esperamos que pueda ser de mucha bendición para nuestras familias. Trabajamos para poder ayudar de manera integral a toda la familia y que con la ayuda de Dios podamos tener la orientación adecuada para conducirnos en todas las áreas de la vida y poder tener la prosperidad en Cristo, porque dice que la bendición de Jehová es la que nos enriquece. Así que quiero que compartamos un canto que tenemos por acá, Mayordomo Fiel. Vamos a disfrutarlo y ya regresamos con nuestra querida Lady para orar y despedirnos en este día. Es gran noticia saber que en mi vida tú eres el Señor, tú eres Señor, pues tú me formaste, a mí me amaste, todo me entregaste y mayordomo soy. Quiero ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté.
al fin cuando regreses, muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel. Lentos y estamos, ya somos deseados, mayordomo soy, mayordomo soy. Ya está todo el tiempo y un templo que es mi cuerpo, en mi tuyo todo es tuyo, Señor. Quiero ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses, muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses, muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel. Quiero ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses, muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel. Bien buen siervo, siervo fiel. Así es, cada uno de nosotros somos llamados a ser siervos fieles. El Señor nos ha llamado a ejercer la mayordomía en todas las áreas de la vida. Y bueno, en el aspecto financiero, nosotros podemos ejercerla sabiamente, buscando a Dios en primer lugar, y vamos a tener la orientación divina. Yo quiero decirles algo a ustedes, porque a veces pensamos que cuando oramos a Dios solamente tenemos que orarle por problemas matrimoniales, por enfermedades, por asuntos de emergencia que se presentan. Usted puede poner su mayordomía, sus finanzas, usted las puede poner en las manos de Dios y usted puede orar por ello. Cuando usted vaya a hacer su plan financiero, póngase en las manos de Dios, órele al Señor para que le guíe y le dé la sabiduría para que usted pueda hacerlo de la mejor manera. Y sin dudas, cuando usted pruebe a Dios, usted va a ver los resultados. Mucho más cuando usted ponga siempre esos recursos que Él le preste, usted lo ponga a su servicio para servir en su obra. Usted puede dar ofrendas, diezmos, ayudar a los necesitados. Sin dudas, sus bienes se van a multiplicar porque el Señor ha prometido y Él cumplirá. Así que recuerda, la bendición de Jehová es la que enriquece. Búscalo a Él primeramente. Hoy hemos estado aquí con nuestra especialista financiera en asuntos financieros, Lady Joana, desde Medellín, Colombia. Y bueno, si usted tiene preguntas, tiene dudas, usted háganoslas llegar y vamos a estar planeando para muy pronto estar haciendo otro programa de ayuda para la familia, para que usted pueda planificarse de la mejor manera, planear sus finanzas y poder tener la bendición del Señor en todo lo que usted haga. Así que, Lady, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ayudar a nuestras familias para que puedan tener ese saldo positivo, porque, ¿saben? Actualmente es muy fácil que usted entre a su cuenta de banco y usted vea que su saldo está en negativo, su saldo está en rojo, así que vamos a trabajar con la ayuda de Dios para que nuestro saldo esté positivo con el favor de nuestro Dios. Gracias, Lady. Te pasamos micrófono para que nos despidas en oración. Amén, amén. Claro que sí, vamos a orar entonces y a dejar todos nuestros proyectos, nuestros planes, todas nuestras necesidades financieras en manos del que todo lo puede. Vamos a orar. Querido Dios, estamos agradecidos contigo porque tú eres un Dios lleno de amor, porque tú, Señor,
velas por nuestro bienestar, porque tú, Señor, suples nuestras necesidades y tenemos la confianza de que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque tú, Señor, provees para tus hijos. Tal vez, Señor, a veces somos malos administradores o tal vez a veces fallamos en las decisiones y en la forma en que utilizamos los recursos que nos concedes. Pero queremos pedirte perdón, Señor, en este momento y queremos pedir tu dirección, tu sabiduría, Señor, para que nos guíes, para que nos ayudes a poder realmente ser unos buenos administradores de los recursos que tú, Señor, nos has permitido tener y que, inclusive los que permitirás que lleguen a nuestras manos, Señor. Bendice las familias que están aquí conectadas. Bendice, Señor, cada sueño, cada proyecto, cada anhelo en su corazón. Queremos dejar todo esto en tus manos y queremos pedir de que tú puedas dar, Señor, prosperidad. Tú has dicho que deseas que seamos prosperados en todas las cosas y por eso te buscamos a ti, Señor, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros y no queremos ir, Señor, en contra de tu voluntad, sino que tú, Señor, seas siempre guiando, acompañando, dando bendición, abriendo puertas, oh Dios, y sobre todo que nos permitas el poder, Señor, serte fiel, poder devolver lo que a ti te pertenece, también poder tener un corazón generoso y dispuesto a compartir y apoyar con el que lo necesita. Ayúdanos, Señor, también a poder aportar con nuestros recursos en la predicación del Evangelio, en la obra, también para que muchas personas puedan conocer de ti, Señor. Ayúdanos a poder ser fieles administradores para cuando lleguemos a la Canaán celestial, podamos, Señor, allí recibir la recompensa mayor, que más que las calles de oro y más que todo lo que tienes allí preparado, la mayor bendición va a poder ser estar en tu presencia y compartir contigo la eternidad, Señor. Dios, quédate con nosotros y bendice, Señora, en esta nueva semana los diferentes desafíos que tengamos que enfrentar, que si son desafíos, Señor, financieros, podamos aplicar los tips, los mensajes que en esta tarde, Señor, has permitido que comparta y que podamos, Señor, realmente avanzar hacia el plan maravilloso que tienes para nuestras vidas. Quédate, Señor, en nuestro medio y danos tu bendición. Todo, Señor, lo pedimos, todo lo agradecemos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Lady. Ha sido un placer compartir contigo en este espacio. Y gracias a todos nuestros amigos que han estado conectados. Bueno, pues les invitamos, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, háganlo llegar y con muchísimo gusto le vamos a estar enviando la respuesta. Les deseamos una feliz tarde, no se despegue de la sintonía, siga con nosotros a través de las plataformas de MyTuner Radio, de Seno Media, radio.es, en nuestra página oficial www.radionuevageneracionadventista.com y por la llamada gratuita en Estados Unidos 1631-359-8408 y para el resto de los países 00-1631-359-8408. Siga disfrutando de nuestra programación porque ya en breves minutos también estaremos compartiendo el programa con nuestra psicóloga Fabi Rico, Brújula para Padres. Hoy también estaremos con la psicóloga Mirka de León, Familias de Esperanza. Así que no se despegue de nuestra sintonía. Estamos 24 horas los 7 días de la semana, llevándoles mensajes, alabanzas, para que usted pueda permanecer conectado con el cielo. Gracias, mi querida Lady. Bendiciones para ustedes y una feliz semana. Radio Nueva Generación Adventista quiere llegar a tu corazón y mostrarte el camino, la verdad y la vida. Conéctate a esta estación de bendición. Radio Nueva Generación Adventista, RNGA.